sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Puede sacar la siguiente conclusión así muy pragmática, y es que cuando se trata de acción de tutela contra sentencias judiciales tenemos 6 meses para acudir ante los jueces. Eso es lo que estamos viendo en la línea argumentativa de la Corte, y los jueces, haciendo caso a esa línea jurisprudencial de la Corte, hoy es muy difícil que si usted dejó pasar 6 meses le vayan a proteger un derecho fundamental cuando se trata de una acción de tutela contra una sentencia judicial. En los demás casos, cuando se trata de una acción de tutela, no contra una sentencia judicial, sino en cualquier otro caso, hemos visto reiteradamente en el precedente, en la jurisprudencia de la Corte, en las sentencias de la Corte Constitucional, reiteradamente que se habla de un término de 2 años. Esto, digamos, hay que decirlo muy claramente, porque en este caso estos términos hacen parte de la creación de la norma constitucional que la Corte ha hecho pues en su argumentación, hablando de la finalidad de la acción de tutela reglamentada en el artículo 86. Pero fíjese, para llegar en concreto a la pregunta que usted hacía, doctor Luis Ernelio, y es que, claro, la Corte ha venido diciendo 6 meses para las tutelas contra las sentencias de los jueces y 2 años para las tutelas en los demás casos. Sin embargo, este término que ha sido fijado por la Corte en sus precedentes, en sus fallos, no es un término rígido, no es un término que se tiene que aplicar así en todos los casos. El juez tiene que observar, lo hemos dicho antes ya, en cada caso, si el término que ha pasado entre la amenaza o vulneración hasta la erradicación de la acción de tutela es razonable o no. ¿Y cómo mide esto el juez? ¿Cómo se da cuenta de esto el juez? Bueno, la Corte Constitucional, en su creación normativa del principio de inmediatez, ha establecido, así como estableció los términos, estableció unas excepciones a la aplicación del principio de inmediatez. Una de ellas, de esas excepciones, es, por ejemplo, que la falta de acción, la falta de inmediatez en la acción por parte del accionante no haya sido su culpa. Es decir, que él no haya podido acceder, el accionante, el que se le ha vulnerado o amenazado el derecho, no haya podido acceder ante los jueces por razones que, como decimos coloquialmente, se le salen de las manos, porque no ha podido redactar la demanda, porque se ha encontrado, por ejemplo, en algún tipo de circunstancia de la existencia de la vida que no le ha permitido, por ejemplo, una grave enfermedad, por ejemplo, el abandono, por ejemplo, la demencia, la minoría de edad, por ejemplo, el secuestro. Quien está secuestrado, pues hombre, ¿cómo va a poder incoar una acción de tutela? Otra, por ejemplo, de las excepciones que ha creado la Corte es que la violación del derecho fundamental se mantenga en el tiempo, que esa violación sea actual, cosa que se aplica sobre todo en derecho laboral y en materia de pensiones. Hay que decir que el principio de inmediatez, si en alguna rama del derecho tiene flexibilidad, es en el caso del derecho laboral y en el caso de la seguridad social. Porque, por ejemplo, vimos hace unos 3 años como a una trabajadora que habían, digo yo, casi que esclavizado en una casa de familia porque no le pagaban su salario. Pasaron 20 años, esto fue un caso muy sonado, 20 años, y ella, mediante una acción de tutela, logró precisamente que esas acreencias laborales fueran reconocidas, pasados incluso 20 años de haber sido violentado su derecho. Correcto. Porque se entendía que ese derecho estaba siendo violentado y que había sido violentado de una manera continua. En el caso, por ejemplo, de la seguridad social, cuando se trata de la pensión, pues claro, un mes
2, 3, 4 meses que uno no perciba la pensión es precisamente una violación que se realiza de este derecho de manera continuada, pero no solamente que sea de manera continuada, sino que sea de manera continuada y actual, es decir, que cuando la persona se presenta con su tutela ante los jueces de la República, dice, mire, a mí me han violentado este derecho durante 10 años y me lo siguen violentando, no es que pasaron 10 años, bien, sí, fue continua y yo me esperé otros 5 para ir a la acción de tutela, no. Debo actuar con inmediatez. Teniendo en cuenta esas excepciones, uno podría argumentar ante los jueces que aún pasado más de los 6 meses, más de los 2 años que ha venido pronunciándose la Corte, es posible que el derecho fundamental sea protegido por los jueces de tutela. Eso está muy bien, ese aporte que usted le hace, un aporte académico, muy importante que se le hace a esto de la acción de tutela y específicamente lo que tiene que ver con ese principio de inmediatez. ¿Por qué le hacíamos la pregunta a usted entre los 20 o 24 años de ese derecho y el que tenía menos tiempo? Porque efectivamente usted explicaba que aquí no depende del tiempo, sino de las circunstancias en que se esté violentando ese derecho. Por eso, si usted tiene un caso de pensiones, del derecho laboral, hace 20 años debieron reconocerle un derecho, pero se mantiene en el tiempo. Usted citaba o ilustraba a nuestros televidentes con el caso de la trabajadora que tenía 20 años y no le están reconociendo ese derecho, invocó la tutela. Es claro que para efecto de dirimir cualquier controversia en el aspecto laboral y en la seguridad social, hay que acudir ante el juez ordinario laboral y que la tutela es un mecanismo extraordinario. Pero en este caso que usted citaba, a pesar de haber transcurrido 20 años, no podemos aplicarle la prescripción que hace mención el artículo 488 y 489 del Código Sustantivo Laboral, en armonía, por supuesto, con el 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Aquí no podemos decir que ya prescribió, pero sí es bueno, y ojalá exista dentro de poco una línea jurisprudencial en ese aspecto, porque muchas personas, en el caso de las pensiones, se entiende que la pensión o el derecho a la pensión no prescribe. Sin embargo, las personas se presentan a reclamar ante la entidad 20 años atrás. La entidad le dice, no tiene derecho. Las personas no saben que había que acudir ante la vía ordinaria. 20 años después van a reclamar, le reconocen los últimos 3 años, contados a partir del momento en que radicó, hacia atrás, 3 años, y hacia futuro. ¿Qué sucede entonces con esos 17 años? Aquí tiene que sentarse una línea jurisprudencial en materia de tutela, porque si a la entidad de manera oportuna se le reclamó y no respondió o no reconoció el derecho, a sabiendas que el reclamante le asistía a ese derecho, allí tiene que haber unas sentencias o una línea jurisprudencial de la Corte que entre a resolver. También es importante en ese punto recordar el artículo 7º del decreto 2591 del 91, ya que la tutela procede también a través de un mecanismo que es precisamente la solicitud de la protección provisional del derecho, ¿no?, que está regulado en el artículo 7º del decreto 2591 del 91, y que así la tutela sea un mecanismo residual, un mecanismo que se debe utilizar después de haber agotado la vía ordinaria, también debe recordarse que la tutela puede incoarse como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Entonces, si una persona se encuentra en una situación de esas en donde el hecho de acudir a la justicia ordinaria lo va a llevar, por ejemplo, a que su proceso judicial se demore 10 años, 7 años, y esa persona está esperando su pensión. Todos sabemos que cuando ya esperamos nuestra pensión estamos mayorcitos y de pronto podemos, nos puede alcanzar, digámoslo así, la muerte. Bueno, acudir a la tutela como mecanismo transitorio para que no se dé ese perjuicio irremediable es una vía también, así la tutela sea residual, porque precisamente
Es posible que dentro del trámite del proceso ordinario la persona muera y entonces nunca pudo percibir su pensión precisamente por una violación continua de los derechos fundamentales. Entonces, esto es posible, mirarlos por ejemplo en caso de enfermedad, donde se puede evidenciar que la persona está enferma y que es posible que tenga un deceso y que en efecto el perjuicio sea irremediable, porque pues entonces la tutela ya no tendrá ningún efecto sobre por el tiempo que se demora, el reconocimiento. Le hago allí una interpelación, doctor Diego León Gómez. Cuando vamos a recibir la pensión, no es que nos estemos volviendo mayorcitos, nos estamos volviendo atractivo para las niñas, porque una persona, un pensionado en potencia es muy atractivo para cualquier niño. Entonces, queremos hacer esa precisión para que los que están a punto de obtener la pensión no se nos vayan a sentir acomplejados en ese aspecto, que nos están venciendo. No, tranquilo. Hay un atractivo muy poderoso y eso hay que rescatarlo dentro de ese proceso. Yo aclaro que lo que dije no lo dije en ningún momento en sentido peyorativo, lo digo así abiertamente. Claro, tengo mis abuelos, amo mis viejos, respeto por supuesto esto, sino que bueno, lo digo desde un punto de vista pedagógico. A veces las palabras se usan de una manera para ser muy directo, pero no con mala intención. Eso está muy bien, doctor Diego. ¿Cómo hacemos para poder conseguir este texto? Especialmente los abogados, los académicos, los estudiosos del derecho y entre otras cosas, no se sientan excluidos, señores televidentes, si no son abogados, porque la acción de tutela es un tema que concita la atención de todos y cada uno de los colombianos. Todo colombiano debe tener en su haber, en su biblioteca personal, un texto como este, el principio de la inmediatez en la acción de tutela, porque usted debe saber en qué momento puede usted invocar esa acción de tutela y no pensar que el transcurso del tiempo ya lo dejó sin opción. El decreto 2591 del 91, que reglamentó el artículo 86, el decreto 306 del año 1992 y el 1382 del año 2000, los que regulan la acción de tutela, lo han establecido. Ya usted lo manifestaba y es muy importante que todos los televidentes tengan en cuenta el texto y la sentencia, no solamente la SU 968 del 99, sino la C543 del año 1992. Esas sentencias que están al alcance de todos ustedes. Recuerden que la finalidad de este programa es de que ustedes vayan a la fuente del derecho. Nosotros los abogados hacemos eso, interpretar la norma, como lo hacen las altas cortes. Los jueces, por supuesto, también interpretan la norma. ¿Y para qué la interpretamos? Para evitar que las personas que nos niegan ese derecho se salgan con las suyas y finalmente nos dejen viendo, como se dice popularmente, un chispero y no accedan a nuestras peticiones. Hoy, con el doctor Diego, queremos despedir el programa. Ya nos están informando por acá. El texto para despedir lo pueden conseguir en varias partes, en la editorial de la Universidad Santiago de Cali, en la editorial Dique. Aquí se ve claramente la editorial Dique. Se puede incluso pedir por el correo electrónico de Dique o por las compras online en la página de Dique, y también en una librería muy especial aquí en Cali que se llama Libertienda, que queda en el barrio Miraflores, ahí muy cerca a la panadería La Paola, que está sobre la Quinta, enfrente de la biblioteca departamental. Es una librería muy hermosa que ha sido creado un espacio para la cultura muy hermoso, Libertienda. Ahí pueden encontrar también el texto del principio de inmediatez. Recuerden todos ustedes que un pueblo ilustrado es un pueblo que aprende a reclamar sus derechos. La ignorancia nos hace perder muchos derechos. La ilustración nos hace obtener muchos a su vez. Por eso hoy, con el doctor Diego León Gómez Martínez, director del programa de Derecho de nuestra querida Universidad Santiago de Cali. Eso deben hacer las instituciones educativas, tener una vocación de servicio a la comunidad, y eso está haciendo hoy el doctor Diego León Gómez con su texto La tutela o el principio de inmediatez en la acción de tutela. Entonces, doctor Diego, vamos a despedirlos de nuestros televidentes.
e invitarlos para el día de mañana cuando estamos aquí en punto de las 3 en Más Tablero Jurídico. Doctor Diego. Bueno, muchas gracias al doctor por haberme invitado en este importante espacio. Espero con mis palabras haber llegado a ustedes y bueno, me despido, un servidor, Diego León Gómez Martínez. Muchas gracias a usted, doctor Diego. A todos nuestros televidentes les deseamos una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.